En Sombras Vivas no solo nos apasionan los relatos de fantasmas, también nos intriga la historia de los vivos, que en muchas ocasiones son incluso más terroríficas. Bienvenidos a otro episodio, donde los misterios más oscuros se encuentran cara a cara con las historias más inquietantes de la humanidad. Hoy nos adentramos en uno de los asesinatos más famosos y escalofriantes de la historia, el caso de Elizabeth Short, más conocida como la Dalia Negra. Era enero de 1947 cuando el cuerpo mutilado de una joven fue encontrado en un terreno baldío de Los Ángeles. Pero, ¿quién era realmente Elizabeth? ¿Qué secreto esconde su trágica muerte? Y, sobre todo, ¿quién fue capaz de un crimen tan atroz? Nos adentramos en una historia de sueños rotos, de corrupción y de misterios sin resolver. Acompañadme, y mientras intentaremos descifrar las sombras que rodean este brutal asesinato. Pero antes de adentrarnos en su muerte, conozcamos un poco de la vida de Elizabeth. Elizabeth nació en Boston de 1924. Era la tercera de 5 hermanas y desde joven soñaba con la vida glamurosa de Hollywood. Como muchas jóvenes de su época, veía las estrellas de cine en las pantallas grandes y deseaba ser una de ellas. Querida mamá, algún día verás mi nombre en luces. Lo prometo. Este es un fragmento de una carta que escribió Elizabeth a su familia, mucho antes de su trágico final. En 1943, Elizabeth llegó a Los Ángeles con la esperanza de convertirse en actriz. Pero como muchos otros, su sueño se desvaneció rápidamente. La ciudad de los sueños no era amable con los jóvenes sin conexiones, y Elizabeth se vio atrapada en una vida de trabajos esporádicos y pobreza. La joven pasaba de un lugar a otro, viviendo con amigos o conocidos, siempre a la deriva, en busca de una oportunidad que nunca llegó. Sus conocidos la describían como una muchacha hermosa, pero algo misteriosa, reservada en algunos aspectos y muy abierta en otros. Y el 15 de enero de 1947 llegó el trágico final de Elizabeth. Fue encontrada en un terreno baldío por una residente local, Betty Bersinger. Lo que vio quedó grabado en su mente para siempre. Primero pensé que era un maniquí. Estaba seccionada en dos. Y había algo en su rostro, algo que no puedo olvidar. Era grotesco. El cuerpo de Elizabeth fue brutalmente mutilado y su rostro desfigurado. El asesino había seccionado el cuerpo en 2 partes, con precisión quirúrgica. Su cuerpo estaba completamente drenado de sangre y fue dejado en una posición calculada, como una macabra obra de arte expuesta en plena vista. El asesinato de Elizabeth Short fue un acto de una crueldad indescriptible. La prensa local pronto la apodó la Dalia Negra, en referencia a su cabello oscuro y al vestido negro que llevaba puesto en algunas de las últimas veces que fue vista con vida. Los titulares sobre el caso llenaron los periódicos nacionales. Su muerte no solo impactó a Los Ángeles, sino a todo el país, y mientras la policía intentaba desentrañar el misterio, las teorías comenzaron a surgir. La investigación policial fue extensa, pero a medida que pasaban los días, las pistas se enfriaban y la identidad del asesino se hacía cada vez más difusa. Con el tiempo, surgieron varias teorías que intentaban explicar el brutal asesinato de Elizabeth Short. Hoy exploraremos 3 de las más importantes.
Como forma de dar una explicación al asesinato de Elizabeth, muchos piensan que fue el crimen organizado y la corrupción de Los Ángeles los causantes de ello. Los Ángeles en los años 40 estaba profundamente influenciada por el crimen organizado. La mafia y la corrupción policial operaban en la sombra, y algunos creen que Elizabeth fue víctima de este submundo peligroso. De hecho, se rumorea que Elizabeth, intentando sobrevivir en la ciudad, pudo haber entrado en contacto con individuos poderosos y muy peligrosos. Según una fuente anónima, pudo haber sabido demasiado o haberse visto envuelta en algo que no podía manejar. Algunos creen que su asesinato fue un mensaje de advertencia, un acto destinado a intimidar a otros, más que a ella misma. En un entorno donde el crimen organizado gobernaba las calles, su muerte fue quizá orquestada con precisión. Pero esta teoría no está libre de detractores. ¿Por qué la mafia se arriesgaría a exponer a un asesinato de manera tan pública y macabra? Si la intención era silenciar, ¿por qué no desaparecer su cuerpo de forma más discreta? Esto nos lleva a la segunda teoría, esa que apunta al sospechoso más famoso, George Odell. George Odell, un renombrado médico de Los Ángeles, el cual se convirtió en el centro de atención años después del asesinato, gracias a las investigaciones de su propio hijo, Steve Odell, un exdetective de homicidio. En una entrevista ofrecida por el propio Steve Odell, este dijo: Cuando revisé las pruebas me di cuenta de que todo apuntaba a mi padre, su conocimiento médico, su historial de abuso y la cercanía a la escena del crimen. Todo encajaba. Y es que George Odell tenía las habilidades necesarias para realizar el tipo de mutilación que sufrió Elizabeth. Era un médico altamente capacitado y durante la investigación la policía grabó conversaciones donde parecía confesar indirectamente el crimen. Suponiendo que yo haya matado a la Dalia Negra, no pueden probarlo ahora. Estas fueron las mismísimas palabras de George en una grabación policial. Su hijo, Steve Odell, ha dedicado años a investigar a su padre, incluso publicando libros donde se detalla cómo George pudo haber cometido el crimen. Pero la falta de pruebas concluyentes ha dejado esta teoría en el aire. ¿Fue George Odell realmente el asesino? ¿O simplemente una víctima más de la especulación? Y terminamos con la última teoría, aquella que apunta a un asesino en serie desconocido. En los años 40 y 50, varias mujeres fueron asesinadas de manera similar en Los Ángeles. Cuerpos mutilados, exhibidos públicamente, y ninguna pista clara sobre los responsables. Algunos creen que Elizabeth fue víctima de un asesino en serie que nunca fue capturado. Un ejemplo de ello es el de Jean French, asesinada solo un mes después de Elizabeth. Esta fue encontrada en condiciones similares y los investigadores encontraron patrones, pero nunca pudieron conectar estos casos de manera definitiva. ¿Podría haber habido un asesino en serie operando la sombra? ¿Eludiendo a las autoridades mientras dejaba un rastro de cadáveres? Esta teoría sugiere que Elizabeth no fue la única, sino una de varias víctimas. Pero sin pruebas concretas y con una investigación que nunca logró atar cabos, esta hipótesis también permanece sin resolver. ¿Y qué ocurre con el caso de Elizabeth, la Dalia Negra, en la actualidad? Más de 70 años después del asesinato de Elizabeth, el caso sigue siendo uno de los misterios más perturbadores de la historia criminal. Investigadores modernos han revisado el caso utilizando tecnología avanzada, como pruebas de ADN y nuevas técnicas forenses, pero la identidad del asesino sigue siendo un misterio.
Uno de los investigadores encargados del caso de Elizabeth ofrecía el siguiente testimonio. Es uno de esos casos que simplemente no se deja resolver. Hemos hecho avances, pero la verdad parece estar enterrada en lo profundo de la historia de Los Ángeles. 3 teorías, 3 posibles explicaciones para el asesinato de Elizabeth Short, pero ninguna ha sido capaz de cerrar el caso de manera definitiva. ¿Fue una víctima más de una ciudad corrupta? ¿O quizá el objetivo de un sádico solitario que todavía camina libre? La verdad, como siempre, permanece oculta en la sombra. Este es solo uno de los misterios que desentrañamos aquí, en Sombras Vivas. Si las sombras te intrigan tanto como a mí, te invito a que sigas explorando lo desconocido conmigo, porque siempre hay más, mucho más de lo que creemos. Sígueme y acompáñame en la oscuridad. Te estaré esperando.